Hola, candorianos. En el año 2006, de la mano del director Zack Snyder, se estrenaba una película destinada a convertirse en un clásico, ya no solamente del cine, sino también de lo audiovisual y en un auténtico referente a la hora de hacer acción. Estamos hablando de 300, un film que adaptaba el cómic de Frank Miller, que a su vez adaptaba una de las gestas históricas más épicas de la historia. Bueno, y quien dice adaptaba dice que se inventaba la mayor parte y el resto lo hacía bonito, pero bueno, eso es otro tema que os contaré después. Aunque no son superhéroes estrictamente hablando, sí que es una película basada en un cómic, así que hoy, en el episodio de Superhéroes en el cine, vamos a hablar de 300. ¿Qué por qué? Muy sencillo. Porque esto es Candor. Me he venido muy arriba con la intro. 300 narra las aventuras del rey Leónidas y sus 300 espartanos y algunos que otros guerreros más que le plantan cara al ejército prácticamente interminable del rey Jerjes. Una gesta histórica conocida como la batalla de las Termópilas, que es absolutamente real y de la que sí que hay evidencias documentadas, pero que en este cómic y en esta película, pues como os decía al principio, lo reinventaron y lo adaptaron para que fuera mucho más fílmico, mucho más cinematográfico y vistoso. En 300, el director Zack Snyder demostró todo el potencial que podía tener una pantalla azul, un croma, rodando prácticamente toda la película con este sistema. Sobre la película debemos destacar varias cosas, en especial su estética absolutamente personal, una estética 300, una estética Zack Snyder que ha sido imitada y repetida hasta la saciedad. Esas formidables secuencias de pelea con aceleración, desaceleración, esa pátina prácticamente cromada de la película con un brillo como de bronce absolutamente maravillosa, esa fotografía increíble de Larry Fong, una banda sonora de referencia y un montonaco de tíos cachas, pero cachas del copón, o sea, cachas con abdominales hasta pintados y todo para parecer más cachas, cachas de dar miedo, de verlos por la calle y cambiarte de acera, cachas de ir a CrossFit y decirle a la gente del CrossFit, CrossFitters, todos, a mí, a Leónidas, me vais a comer todo lo que me... Estaban muy fuertes, tío, en serio. Leónidas, Gerard Butler, el rey Leónidas en esta película, se puso como un toro y hay un montón de secuencias que lo evidencian. El tío está como un animal en esta película, nunca ha vuelto a estar igual, pero es que todos los actores del rodaje, todos los actores de la película, todos los espartanos, están como auténticos animales. Una cosa exagerada. El Jim Jones, el amiguete de Zack Snyder, metió ahí una caña, una rutina que no veas, unas dietas, una de pollos que se tuvieron que comer en ese rodaje. Madre mía, los pollos temblaban cuando pensaban en la batalla de los 300. Decían, no, por favor, que esta gente se nos come, pero como lacasitos. Cómo se nota que a Zack Snyder le encanta el culto al cuerpo, y esta película es un poco una oda a todo eso también, ¿no? A los guerreros con cuerpos increíbles, y la verdad es que todo este discurso lo voy a cortar porque ya me parece que está quedando un poco raro. Sí, estaban muy cachas, pero tampoco tengo que enfatizar tanto en ello, ¿no? ¡Ja! ¡Gay! Pero sí, da mucha envidia, da mucha envidia. 300 tiene secuencias absolutamente fantásticas de pelea, con unos diálogos que también tienen ciertos toques humorísticos, un ritmo perfecto y una épica absolutamente inherente a la película, a la gesta histórica que narra, pero también a estos personajes que no son exactamente tal como la historia los recuerda o como realmente la historia los describe, sino que son unas versiones mucho más heroicas y mucho más azucaradas de los mismos. Flipa mucho con algunas escenas, como por ejemplo con el rey Jerjes y esa voz que le han puesto al personaje. Además es un rey Jerjes como de 2,20 metros, que además tiene cosas muy extrañas como coger a Leónidas por detrás de los hombros, así pues como sacándole 3 cabezas, ¿no?, por la espalda, cogerlo de los hombros y decirle: no son mis látigos lo que temen. Sí, en este momento me estáis escuchando con la voz que le pusieron al rey Jerjes en 300. Una voz que básicamente es la de La Veneno. Que los que no conozcáis a La Veneno, si sois de fuera de España o si tenéis menos de 250 años, como es mi caso, podéis buscar en Google La Veneno y así sabréis un poco la voz que tenía el rey Jerjes en esta película. Yo ahí lo dejo, os dejo los deberes. Pero antes de concluir, me gustaría invitaros a que conectemos con uno de mis mejores amigos y con una persona que conoce perfectamente la historia real de la batalla de las Termópilas, la historia que inspiró tanto a Frank Miller para hacer su cómic como a Zack Snyder para hacer esta película. Vamos a conocer de la mano de Antonio Monfort, como no, el tío más inteligente del planeta, el tío que algún día se sentará en el trono de hierro de los frikis, para que desde su casa nos cuente la historia real de los 300 y que además podamos comprobar un poquito las diferencias que existen entre la verdad y la ficción, que muchas veces
la verdad supera la ficción, pero creo que en esta, no. Saludos, gente y personas de la Botella de Candor. Aquí estamos para hablar hoy un poquito de historia. Y es que en este canal tienes que hacer de todo y es una pasada. Primero vamos a poner un poquito de contexto. La época en la que se desarrollan los acontecimientos de la película 300 es una época en la que los grandes imperios del pasado están un poco de capa caída. Egipto, por ejemplo, es solo una sombra de lo que fue originalmente. Y los grandes imperios del futuro, digamos, todavía están por desarrollarse. Roma aún le falta bastante tiempo para empezar a ser algo mínimamente parecido a un imperio. Los que en aquella época sí que son un imperio y muy a tener en cuenta son precisamente los persas. Hacía ya casi 100 años, cuando ocurren los acontecimientos que vemos en la película, que el rey Ciro II el Grande había unificado los imperios persas y el imperio medo, con lo cual crea el imperio persa aqueménida, que es un poco el que vemos a ver en la película. Ciro II fue un gran rey y también lo fue alguno de sus sucesores, pero sin embargo precisamente Jerjes, el que vemos en la película, fue un rey que duró escaso tiempo y que la verdad pues no fue exactamente un gran rey que digamos. El imperio persa se extendió mucho durante los reinados de Ciro II y de Darío I y conquistó prácticamente pues la antigua Mesopotamia, Egipto y una gran cantidad de territorio. De hecho, mucha gente compara a Ciro II con Alejandro Magno, por ejemplo. Una de las grandes diferencias entre la película y la realidad es por supuesto la simplificación de roles, digamos, que nos presentan. Es decir, vemos la película y los persas parecen básicamente los villanos, los malos, los extraños, mientras que los griegos, o en este caso los espartanos, parece que sean como algo mucho más reconocible y desde luego los heroicos, los valientes, etc. Bueno, la realidad nunca es blanca y negra y en este caso tampoco. Mientras que decíamos antes que los persas eran un imperio que allí por donde había conquistado había respetado hasta cierto punto las leyes, incluso las religiones de los territorios ocupados, los espartanos eran, bueno, bastante violentos, tenían un sistema de esclavos. De hecho, en la película no lo vemos exactamente, pero los espartanos, allí donde acudían a combatir, llevaban a sus esclavos con ellos. Estos eran los que se encargaban de montar, pues yo qué sé, las tiendas de campaña, cocinar para los guerreros y un montón de cosas más. Pero luego si había que combatir, pues también combatían. Así que, bueno, ni unos eran tan blancos ni los otros eran tan negros. Luego ya si entramos en personalidades aparte, el rey, por ejemplo, Leónidas, es un personaje como tantos de la historia antigua bastante desconocido. De hecho, prácticamente solo la leyenda es lo que le ha sacado de esa oscuridad de la historia. Sabemos muy poco de su vida antes del paso de las Termópilas y lo que sí que sabemos es que era bastante mayor en edad de lo que vemos en la película. Tanto es así que esa fue una de las razones por las cuales pudo saltarse, digamos, la prohibición de ir a combate y reunir esa pequeña tropa que haría frente a la gente de las Termópilas. Parece ser que fueron las festividades religiosas que estaban celebrándose en aquellos momentos, como el Festival de las Carneas o los Juegos Olímpicos Panhelénicos, lo que impidió al resto de los griegos, la llamada Liga Helénica, a reunirse e ir a combatir contra los persas. Estos, digamos que tenían que dejar pasar ese proceso o esa época, digamos, para celebraciones religiosas y esperar el momento del combate. Bueno, gente como Leónidas no tenía tanta paciencia y se fue en plan, yo voy a lo mío, a ver qué hacemos con el tema. Otro cambio muy importante, digamos, con respecto a lo que nos muestra la película, es que lo que inspiró, digamos, al resto de los griegos a defenderse contra los persas no fue solo el sacrificio del rey Leónidas, sino más bien el hecho de que sufriera una derrota aplastante. El hecho de que fuera, pues eso, aplastado, derrotado por los persas, hizo que todos los demás se dieran cuenta de que realmente los persas eran una amenaza a tener en cuenta y que tenían que ponerse mucho las pilas. Tardarían bastante en unificarse y plantarles cara. De hecho, hasta la batalla de Salamina no empezaría las cosas, digamos, a torcerse para los persas, pero también lo hemos comentado antes, en definitiva, las guerras médicas o el triunfo de Grecia, en definitiva, se debe más que a la potencia de los griegos al hecho de que los persas estaban combatiendo muy lejos de su casa, tuvieron que enfrentarse a circunstancias climatológicas bastante adversas, sobre todo en las batallas navales que no les ayudaron nada, y por otro lado esa diversidad, digamos, del ejército que hacía difícil de controlar esas cosas que en definitiva
hay que achacárselas un poco a Jerjes por el hecho de haber querido ir demasiado lejos a la hora de la conquista, más que la habilidad de los griegos, son lo que realmente llevó a la derrota de los persas. Y hablando de Jerjes, bueno, también un montón de diferencias con él. Para empezar, Jerjes no tenía el aspecto que vemos en la película, ni de lejos. Sus rasgos físicos eran bastante diferentes a lo que vemos ahí, mientras que en la película le han representado con esos piercings y esas perforaciones corporales. Bueno, probablemente el Jerjes real tenía la piel bastante más oscura, iba vestido de un modo totalmente diferente y lo más probable, por no decir seguro, es que no estaba ahí al frente de sus tropas ni a la cabeza de esa invasión como sí que le pintan en la película. Otro tema también que, digamos, exagera en la película es el tema de los inmortales, esa tropa, digamos, de soldados de élite de los persas. Efectivamente, los inmortales existieron, eran una tropa de élite de soldados persas, efectivamente, pero se les llamaba inmortales no porque fueran invencibles, sino porque parece ser que siempre eran 10.000. Es decir, cuando uno moría, pues automáticamente otro se incorporaba al cuerpo y seguían siempre siendo esos 10.000, con lo cual se suponía que nunca cambiaban. Pero realmente no es porque nunca murieran o fueran prácticamente invencibles. De hecho, se les derrotó varias veces y se sabía perfectamente que eran derrotables. Sí que es cierto que tenían alrededor una cierta leyenda de ser pues bastante gente preparada, cuerpos de élite, pero vamos, prácticamente en todas las guerras de la antigüedad han habido miedos y ha habido terror hacia cuerpos de élite que el enemigo tenía especialmente, digamos, entrenados. O sea, en eso no van a ser especiales. También el aspecto que vemos en la película no tiene nada que ver con lo que vemos, con lo que era, parece ser que era en la realidad. Que, bueno, luchaban para empezar con una lanza, mientras que en la película les vemos luchar con 2 espadas. Y de lo de la máscara y tal, pues como que no, como que nada. De hecho, uno de los problemas que estos inmortales tuvieron en las Termópilas fue precisamente el hecho de que sus lanzas eran mucho más cortas que las de los griegos, con lo cual el combate pues se hacía bastante desigual y bastante desfavorecedor por parte de los persas, así que muy pronto descubrieron que de inmortales pues no tenían gran cosa. Y por cierto, y los números tampoco cuadran, mientras que los espartanos, bueno, espartanos, pues sí que quizá había 300, pero estos ya hemos dicho antes que llevaban a sus esclavos con ellos, así que échales otros 600. Y había bastante gente más de otros pueblos que también habían ido en plan avanzadilla, con lo cual el ejército era bastante numeroso, igual rondaba los 7.000, 8.000 efectivos por parte de los griegos, digámoslo así, en total, de los cuales pues sí, 300 eran espartanos, pero aparte pues había, como digo, muchos más. Los persas no se sabe exactamente cuántos eran, porque la leyenda ha magnificado mucho su cantidad. Hay quien dice que habla pues desde 300.000, hay quien habla de millones, etcétera, etcétera. Lo que sí que parece evidente, sea cual fuera su número, es que eran muchísimos más que los griegos, y sí que fue bastante relevante que al menos durante 7 días consiguieran detener relativamente pocos a un ejército de tantos. Y de hecho, bueno, si se rescató la historia de Leónidas para la leyenda, pues fue precisamente porque algo, digamos, ahí llamó la atención o algo realmente fue digno de leyenda. Pero, como decía antes, también es una cosa más para la poesía, para la leyenda, que no para la realidad de los griegos de aquella época, que lo que vieron simplemente fue que se les venía encima un marrón muy gordo y que habían aplastado a la gente de Leónidas y los suyos, con lo cual tenían que ponerse las pilas si no querían ir por el mismo camino. Pero bueno, lo interesante del caso es que Frank Miller primero y Zack Snyder después hicieron una película muy interesante que nos transmite a nosotros parte de aquella gesta épica y parte de aquel sabor y de aquel misterio de los tiempos antiguos, y nos hace interesarnos por la historia real. La realidad es una cosa y la ficción es otra, pero a veces la una nos puede llevar a la otra y eso es mucho más que suficiente. Un abrazo a todos, candorianos, nos vemos pronto. Muchas gracias, Antonio, creo que ha quedado súper clara la historia real de la batalla de las Termópilas y poco más os tengo que contar yo de la película. Os he hablado de su estética, de su banda sonora, de sus cromas, de ese estilo visual tan particular, y la batalla histórica que representa ya nos la ha contado Antonio perfectamente. Así que simplemente queda por mi parte ponerle una nota, que en mi caso va a ser un 8,5, porque es un film perfecto en lo que quiere contar, un film redondo, su estética, su épica, sus personajes, sus diálogos, su fotografía, todo conforman una película para el recuerdo y que además, como os decía al principio de este vídeo, la han imitado tanto que por algo será. Tiene un look, un estilo visual absolutamente maravilloso, inconfundible y para mí, hasta la fecha, el segundo mejor film de Zack Snyder. El primero es, y siempre será, por supuesto, Man of Steel, El Hombre de Acero. Y el tercero sería Watchmen, de la que ya os hablaré en otro momento en esta sección de superhéroes en el cine.
Espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejarle un buen like por los 300 y por sus abdominales pintados, y suscríbete al canal para mucho más contenido de este estilo y de todo lo que hacemos en La Botella, que te invito a recorrer un poco el canal para que veas la cantidad de cosas y diferentes que hacemos aquí en nuestro pequeño pueblecito de Candor. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.